Ok, pues ya estamos con la última de Irán e Irak, ¿no? Que vamos pues analizar un poquito cómo ha funcionado además pues todo el sistema de educación, propaganda, este, y este tipo de situaciones, ¿no? Cómo se ha usado pues los medios, la propaganda, la educación, etcétera, para pues tanto dentro de Irán e Irak, ¿no? O también pues cómo se ha usado hacia, hacia el exterior, ¿no? Para hablarnos de estos países que incluso pues si se acuerdan por ahí Bush denominaba el eje del mal, ¿no? Ujú. Para bueno, pues obviamente para generar el, pues la problemática, el temor y demás. Vamos a ver un poquito cómo, repasando un poquito, pues lo que pasó en el siglo XX, ¿no? A partir de la década de los 80, desde luego, ujú, y cómo, pues, al mismo tiempo la narrativa, la narrativa, las noticias, la educación, pues son utilizadas en todo este proceso, ¿no? La guerra como evento fundacional de ambos países. Recordemos que el primer dato interesante ya de la modernidad actual, ¿no? Del siglo XX, XXI, pues precisamente ambos países podríamos decir que nacen en 1979. Este, en 1979, Saddam Hussein llega al poder a partir del partido Baas en Irak con su discurso de panarabismo, con su discurso de unión y buscando, pretendiendo precisamente pues ser el líder de todos los pueblos árabes, ¿verdad? Y al mismo tiempo está estallando la revolución islámica en Irán con el Ayatollah Khomeini, que pues termina con el régimen de el Shah, del Shah Pavelli, que termina con el Irán que había sido pues aliado de Occidente, absolutamente, aliado de Estados Unidos, ¿no? Y pues esto empieza a generar toda una serie de cambios en la perspectiva en ambos países. Y pues sí, la inmediata respuesta este nacimiento, a estos cambios radicales en ambos países es el enfrentamiento inmediato entre ellos, ¿no? Eh, el conflicto entre Irán e Irak, que es el conflicto más largo del siglo XX. El conflicto armado con enfrentamientos reales, no, obviamente fue más larga la Guerra Fría, pero el conflicto armado más largo del siglo XX, que se prolonga durante 8 años, ¿no? Desde 1980 hasta 1988. Claro está, con una serie de abusos terribles, con profundísimas consecuencias humanas, materiales y políticas. Y pues ambos países a partir de aquí empezarán a construir sus propias narrativas oficiales, ¿no? Y empezaremos a ver todas las narrativas oficiales incluso en los medios de comunicación. ¿No? Tanto Irán como Irak pues, van a empezar a buscar, a manipular, a reforzar esta enemistad sagrada que nace entre ellos. En Irán, la guerra automáticamente es reconocida como Defa Emokadas, o sea, defensa sagrada. Una guerra impuesta por un enemigo apoyado por Occidente y el mundo árabe y por ende, pues una guerra que requiere la unidad nacional bajo el liderazgo del Ayatollah Khomeini, una prueba de la superioridad moral del Islam revolucionario
frente a la tiranía basista, ¿no? Este es el discurso que se empezará a manejar en Irán. Irán, a partir de este momento, claro, empezará a radicalizarse dentro del concepto de la religión, dentro del concepto de la defensa sagrada del Islam específicamente del chiismo duodecimano, ¿no? En donde pues Occidente se convertirá en el enemigo a derrotar, pero en este paquete de Occidente, el enemigo a derrotar, está incluido Saddam Hussein y están incluidas muchas de las naciones árabes, que en el discurso iraní, a partir de este momento, estas naciones árabes son aliados de, aliados de Occidente, aliados de Estados Unidos, y por ende tienen por objetivo destruir a Irán y terminar con la verdadera fe. Por supuesto, inmediatamente a este bloque maligno de Occidente y países árabes se tiene que sumar Israel, ¿no? Israel, que es pues el personaje incómodo de la región, obviamente, apoyado su existencia, pues apoyada por Inglaterra y por Estados Unidos, y por ende, bueno, pues también automáticamente enemigo de los iraníes. Estaba yo viendo que todos los ayatolas tienen cara de mal genio. Este, no sé por qué. Um, Instrumentos de construcción empezarán inmediatamente a construirse dentro de Irán, museos, literatura, cine bélico, dedicado precisamente a exaltar el sacrificio y la resistencia, monumentos y rituales públicos dedicados a los mártires que han muerto en esta guerra y educación oficial que enseña la guerra como parte central de la identidad postrevolucionaria. Algo muy importante que crea Irán en este momento y que manejará en general el mundo musulmán cuando se trate de atacar a Occidente, pues es, digo, el concepto ya existía, el concepto existe históricamente, pero es este manejar el concepto de la guerra santa, ¿no? Manejar el concepto de la yihad. ¿Sí? Y pues, ¿cuál es el gran peligro de esta guerra santa? Pues entendamos que el gran peligro de la guerra santa es que el soldado de la guerra santa no va dispuesto a morirse, va a morirse. Uh-huh. No sé si esa sutil diferencia sea muy entendible, ¿no? No es lo mismo el soldado, desde luego cualquier soldado que va a la guerra, pues va pues, a sabiendas de que está arriesgando su vida y va con la disposición de que puede morir en batalla, pero todos y cada uno de ellos prefieren regresar vivos. El soldado de la Guerra Santa va a morirse, punto. Él no pretende regresar vivo y ese es el gran peligro, desde luego, de la guerra santa, ¿no? Por eso, a partir de aquí, pues empezará a nacer con una fuerza brutal el terrorismo suicida, el soldado suicida, está peleando por Alá y al final, pues se irá al cielo y no tiene la menor preocupación. La función política, desde luego, es para legitimar al régimen islámico como defensor de la nación y del Islam chií, fortalecer una movilización patriótica religiosa, especialmente entre la juventud, y consolidar la visión de un Irán como una víctima, ¿no? Como un bastión de la resistencia en contra del imperialismo británico o gringo, ¿no? Este,
que siempre será pues el gran discurso, ¿no? El imperialismo gringo, el imperialismo británico, la gran amenaza occidental, que viene a cambiar nuestra forma de vida, que viene a no permitirnos ser y funcionar como siempre hemos, como históricamente hemos sido y como históricamente hemos funcionado. Irak tiene que preparar su propia narrativa, desde luego. Bajo el régimen de Saddam Hussein, la narrativa iraquí es la de una guerra patriótica por la defensa del mundo árabe en contra del expansionismo persa chií. Eh, entonces Saddam se presenta como el líder del mundo árabe y el discurso de Hussein es nacionalista, panarabista, antipersa. Esto es importante porque precisamente en este manejo de discursos y en este manejo de medios, ya lo he dicho, a nosotros nos presentan a Saddam Hussein como un loco fanático del Islam, este, que quiere terminar con Occidente, ¿no? En la famosísima, el famosísimo eje del mal, este, y pues como ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, Saddam Hussein puede ser muchas cosas, pero definitivamente no era un fanático religioso. Hussein apoya la separación de religión y Estado. Es un creyente, es un musulmán, eso sí, se reconoce como tal y se reconoce como musulmán sunita. Y entonces, claro, también en su momento manejará, pues esto es una cuestión de sunismo de sunis contra shiís, porque los shiís son la amenaza persa. O sea, dentro del discurso político de Hussein siempre existe el discurso nacionalista panarabista, anti-persa. Para Hussein, los árabes del mundo deben de unirse, debe de existir la gran nación árabe, pero esto no es un concepto religioso, esto es un concepto de nación. Por eso los persas son enemigos, ¿no? Y además, bueno, pues inmediatamente se cargará de todo un simbolismo histórico muy interesante. Hussein hará parecer a Irak como los descendientes de los babilonios, como los descendientes de Mesopotamia, como los hombres de la primera gran civilización del mundo. Y desde luego, dentro de esta historia, interesantísimo porque perpetuamente ha existido la enemistad entre los babilonios y los persas. Y ese mismo discurso es el que manejará históricamente, es la historia de Oriente Medio, donde siempre los babilonios han sido enemigos de los persas, y ahora esta misma guerra es heredada entre el sunismo y el chiismo, entre los árabes y los persas, ¿no? Y pues por eso hay que defenderse del enemigo que es que es Irán y que es el Ayatollah. Por supuesto, a Hussein y a la mayoría de las monarquías árabes les da pavor que la revolución islámica pueda extenderse hacia otros territorios en donde hay una presencia importante del el Islam chiita, puesto que pues es la forma de exportar la revolución. Por eso inmediatamente existe esta enemistad, por eso ambos países están naciendo y están naciendo enemigos. Ambos conceptos nacen automáticamente enemigos. Y desde luego, otra cosa que tenemos que
entender en este sistema, Estados Unidos crea a sus propios enemigos. Por supuesto, cuando la revolución islámica estalla en Irán, Estados Unidos y Gran Bretaña inmediatamente voltean a ver a Hussein y inmediatamente dicen, aquí está el personaje que puede evitar que esa revolución islámica se propague, ¿no? Y por eso, en un primer momento, Estados Unidos y Gran Bretaña le dan su apoyo a Saddam Hussein para que no permita que la revolución islámica se vaya a extender, ¿no? Claro, la función política, perdón, el discurso pan-arabista de Saddam Hussein se centrará en la propaganda y en la exhalación, la exaltación, perdón, del líder supremo, ¿no? Murales, propaganda, estatuas, agradeciendo por el liderazgo de Hussein, ¿no? Hussein utilizará en toda la propaganda este carácter mesiánico del Salvador, del único hombre que puede salvar al mundo de la revolución islámica. Este, todos los medios oficiales manejarán la idea de una guerra justa, heroica, en contra de el chiismo expansivo, en contra de la revolución islámica y en contra de los persas, que son los enemigos históricos. Fortaleciendo el culto a la personalidad de Saddam Hussein, justificando la represión interna contra kurdos y chiíes, que automáticamente van a ser el enemigo interno, acusado de colaborar con Occidente o de colaborar con Irán. Consolidar un modelo autoritarista, militarista dentro del Estado iraquí. Este modelo no le molestó ni a Estados Unidos, ni a Inglaterra, ni a Europa, ni a nadie, mientras lo pudieron ver como un aliado contra algo que consideraban más peligroso. Y ese algo que consideraban más peligroso era la revolución islámica, por supuesto. Tras la caída de Saddam, hay que reestructurar todo el discurso este, educativo y todo el discurso hacia el interior de Irak, ¿no? Hay que cambiar la educación, hay que cambiar el discurso, hay que cambiar los elementos y los eventos históricos. Y entonces, tras la caída de Saddam Hussein, entonces la nueva narrativa oficial, al contrario, la nueva narrativa oficial reconoce el sufrimiento de los chiíes durante la guerra, ¿no? Habla de lo terriblemente violento e injusto que fue que fue la guerra contra ellos, ¿no? Y abre el espacio para buscar versiones alternativas de la historia desde el sur del país, donde hay mayor concentración de chiíes principalmente, ¿no? Para manejar ahora al chiita como víctima de este sistema, ¿no? Es muy interesante cómo en cuanto se da la invasión de Irak y Estados Unidos gana la guerra, pues como inmediatamente las escenas que le empiezan a dar la vuelta al mundo son las escenas en las que se derriban las esculturas de Saddam Hussein, ¿no? Pero siempre con este manejo mediático bien interesante en donde es el pueblo iraquí indignado por lo que vivió, quien está destruyendo pues todos los recuerdos de Saddam Hussein, quien está destruyendo todas las esculturas de Saddam Hussein. Y esas son las imágenes que le dan la vuelta al mundo, ¿no? Por supuesto, claro, había una población muy grande de chiitas que estaban enojados con el régimen de Hussein, y este es el pueblo pues, que van a utilizar en todas las escenas en donde se están destruyendo sus esculturas. ¿No?
En Irán, después del 2003, la narrativa se mantiene por el mismo canal, puesto que en Irán no hay cambios dramáticos no hay cambios en el gobierno, pues, perdón, no hay cambios internos en Irán, pero la narrativa oficial sí empieza a poner un énfasis creciente en el uso político del martirio y la defensa nacional ante las nuevas amenazas que están surgiendo a partir de este momento, ¿no? Que es ISIS, que aparecerá y como vimos, pues dominará durante un tiempo importante un territorio grande entre Irak y Libia, ¿no? Entonces, como el nuevo enemigo ISIS y desde luego también como la nueva amenaza Estados Unidos. ¿No? El martirio como herramienta política. ¿No? El concepto de martirio ha existido en todas las religiones, desde luego, no solamente en el Islam, el propio catolicismo, pues tenemos una cantidad enorme de santos mártires, ¿no? De santos mártires desde la antigua Roma hasta avanzado el, avanzado el siglo XX, puesto que en todos los lugares donde hubo persecución, represión cristiana, México incluido en su momento de la guerra cristera, ¿no? Este, pues existen estos mártires, estos santos, y estos mártires, aquel personaje que muere en defensa de la fe. Y bueno, así como el cristianismo tiene el concepto, el islam, por supuesto, tiene el concepto, ¿no? El shahid, el mártir, que es quien muere en defensa de la fe, ¿no? La fe, la comunidad o la justicia, ¿no? Esta noción es además especialmente fuerte en el shismo. Es especialmente fuerte en el chiismo porque recordemos que el chiismo finalmente parte de una situación política para el Islam chiita, el califa, el imán, debe de ser un descendiente directo de Mahoma. Y cuando esto no se da y ya no existen los califas que son descendientes directos de Mahoma, pues finalmente habrá una guerra dentro del Islam. Y muchos de estos reconocidos como imanes del shiismo, pues murieron en la guerra, murieron asesinados, murieron en batalla o murieron pues, básicamente defendiendo su concepto religioso. El imán Hussein, que eh, morirá mártir en Kerbala. Y ahí es donde tienen pues su gran santuario, ¿no? Donde está enterrado el décimo y undécimo imán, ¿no? Y se vuelve por eso un templo importantísimo. Y décimo y undécimo, ¿por qué? Porque acordémonos que el duodécimo está oculto, es el imán oculto, y finalmente reaparecerá cuando los tiempos sean adecuados para que el Islam pueda renacer. Por cierto, dato interesante, en Irán este evento está relacionado con la caída de Israel. ¿Eh? Um, el momento en el que el duodécimo imán podrá hacerse nuevamente presente y el Islam tomará su lugar en el planeta y podrán vivir felices y contentos adorando a Dios, está íntimamente relacionado para el chiismo iraní con la caída de Israel. Por eso Israel
e Irán no pueden amistarse, ¿no? Es simple y sencillamente imposible una amistad cuando hay un concepto religioso tan fuerte y tan importante. Para que el duodécimo imán pueda regresar y el Islam pueda vivir libre y en paz, es necesario que Israel desaparezca, ¿no? Pero bueno, entonces este concepto del mártir está sumamente fuerte en el Islam y muy presente en el Islam chiita, ¿no? Eh, en el año 680, este Imán Hussein en Karbala se convirtió en el símbolo supremo del sacrificio por la verdad frente a la tiranía. Entonces, pues el martirio implica para ellos dignidad, ejemplo moral, redención colectiva, ¿no? Y es una fuente constante de inspiración en el discurso político religioso del shismo, el martirio como esta herramienta importantísima. Después de la Revolución Islámica de 1979, el régimen iraní ha transformado el martirio chií en una herramienta de legitimación política. Todos aquellos que en la modernidad, no en la historia, todos aquellos que en la modernidad, desde la Revolución Islámica y de ahí para adelante, han muerto por defender a esta revolución islámica o por propagar o por expandir a esta revolución islámica, pues obviamente son mártires y obviamente esto les da un pase directito al cielo, ¿no? Este, Hay por ende en el Islam un culto al mártir, aunque el Islam tiene muy claro que no se puede hacer un culto a la persona, ¿sí? Entonces, no es, bueno, es como el católico que tiene a sus santos mártires y los podemos nombrar, ¿no? Este, pero aquí se le tiene un respeto, se le tiene una veneración a todos los hombres que han muerto en martirio. Se considera que están con Dios, no es que se les rece, no es que se les pida favores, no, no es un concepto como el del santo mexicano, pero es importantísimo porque queda claro que el martirio es importante y que los mártires deben de ser siempre venerados, siempre respetados y además pues que los mártires están en el paraíso, ¿no? Que los mártires ya están con Alá. Eh, um, la guerra contra Irak es presentada precisamente como una prolongación simbólica de la batalla de Kerbala, algunos añitos después, ¿verdad? La batalla de Kerbala es del 680 después de Cristo, ¿no? Y la guerra contra Irak, pues es de 1980, o sea, sí, son algunos añitos, pero pues es esta prolongación simbólica. Los combatientes muertos, por ende, son considerados mártires de la revolución, ¿no? Y hay todo un sistema institucional de veneración, cementerios especiales, museos, festividades patrióticas religiosas para tener un culto a los mártires y un culto especial a los niños mártires. El discurso del martillo, claro, aquí nuestro primer punto importantísimo es que claramente no hay una separación entre religión y Estado, ¿no? En Irán, aunque de alguna manera Irán pretende ser un Estado moderno y pretende modernizarse y tiene un presidente que llega al poder a partir del voto popular y una incipiente democracia, por llamarle de alguna manera, porque no es tan democrática, porque el líder supremo, el ayatolá, ese no llega
al poder por votación popular, desde luego, y finalmente su poder está por encima del poder presidencial, ¿no? El ayatolá y el grupo alrededor de él, de los ayatolas, tienen la función de revisar siempre que se gobierne con base en la ley islámica, se progrese con base en la ley islámica y todos los cambios y todo lo que se promueva sea siempre con base en la ley islámica. ¿No? No hay una separación entre gobierno y Estado. Por supuesto, la educación escolar es religiosa. ¿No? Y el discurso del martirio es esencial en la educación escolar y religiosa. Por ende, pues sí, parte de la enseñanza que todo niño iraní debe de entender es que su país está gobernado por la verdadera fe, es que este, el, los ayatolas cuidan que esta fe siga siendo pura y al mismo tiempo pues les están dando una educación en la que ellos mismos podrán tener en su momento la oportunidad de ser mártir y ser mártir pues es lo mejor que te puede que te puede pasar, ¿no? Entonces, toda la educación escolar religiosa utiliza el discurso del martirio. ¿No? Este, Además, pues toda la propaganda militar, ¿no? Como los carteles de la Guardia Revolucionaria, en donde se promueve el martirio, y por supuesto, por este motivo, además, claramente, pues tiene el respaldo gubernamental a las milicias aliadas que están en Líbano, en Siria o en Irak. Sí hay un pacto y sí hay un entendimiento entre Hamas y este, el, el, el régimen iraní, por supuesto, ¿no? La función política, pues justificar todos los sacrificios nacionales y movilización permanente, construir una cultura de resistencia frente a los considerados enemigos externos y legitimar la violencia defensiva como un acto de fe. En el régimen basaísta de Saddam Hussein, ¿no? Pues el martirio no era parte del discurso tradicional, pero se fue incorporando más de una forma secular. Los soldados muertos en la guerra entre Irán e Irak son llamados mártires de la patria. ¿Sí? O sea, nuevamente, no es el fanatismo religioso, ¿verdad? Se exalta el sacrificio, pero es el sacrificio en defensa de la soberanía árabe, de la civilización iraquí. Claro, el culto a los caídos se volverá importantísimo, ¿no? Aunque se entrelaza siempre con el culto a la personalidad de Saddam Hussein, ¿no? Dentro del basaísmo, entendamos que siempre estará esta exaltación de la figura del líder, de la figura de Saddam Hussein. Aquí sí, después del 2003, ¿no? Este, ya cuando se da la caída de Hussein, en las comunidades sunitas también aparecerá la figura del martirio y esta figura será reconfigurada por los grupos insurgentes como Al-Qaeda en Irak o como ISIS, ¿no? Y estos, por supuesto, promoverán el,
terrorismo suicida dentro de este concepto de el mártir muriendo por la causa de su fe, ¿no? Después de la caída de Saddam Hussein, las milicias chiíes, muchas de ellas respaldadas por Irán, también reactivarán la narrativa del martirio. Y entonces el martirio irá tomando una fuerza muy importante dentro del Islam en general, ¿no? Ujú. Eh, Combatientes caídos en enfrentamientos contra ISIS, chiitas caídos, acuérdense que para el chiismo el enemigo es ISIS, Estados Unidos y Occidente en general. Entonces, caídos en enfrentamiento con ISIS, pues son mártires, son glorificados como defensores de la fe y de los santuarios sagrados. ¿Mm? Para este tipo de personajes se realizan procesiones funerarias masivas y se incluyen nombres de los mártires en medios y en escuelas. Se vincula su sacrificio con la defensa de la nación chií global, más allá de Irak, ¿no? Perdón, profesor, además, entonces Saddam Hussein y entran las milicias chiíes, ellos son los que ya toman control del gobierno. eh, Cae Saddam Hussein y Irak se hace un desastre terrorífico. Cae Saddam Hussein y realmente hay un vacío de poder monstruoso en Irak. Por una parte, vamos a tener aquí unas divisiones complejísimas. Por una parte, Estados Unidos intentará implementar un gobierno que digamos que será el gobierno oficial de Irak, ¿no? No sirve para nada, pero es el gobierno oficial de Irak. En este gobierno oficial de Irak, el presidente tiene que ser chiita. El primer ministro tiene que ser suní. Y el jefe del Congreso tiene que ser kurdo. Hay un Eso sistema de... propone Estados Unidos, Eso impone impone. Estados Unidos. Estados Unidos no propone. Sí. Eso impone Estados Unidos, ¿no? Se crea un gobierno y eso impone Estados Unidos. Ese gobierno sirve para una pura y celestial chingada. Ese gobierno no tiene capacidad de hacer nada. Ahí está. Lo único que hace ese gobierno es, en realidad, incrementar terroríficamente este sectarismo, porque cada uno intentará ver por su grupo, nadie intentará ver por Irak, ¿no? El sunita intentará ver por los sunitas, el chiita intentará ver por los chiitas, el kurdo intentará ver por los kurdos. El gobierno no sirve para nada más que para aumentar este sectarismo terrible. Ahora, aparte del gobierno, tenemos los grupos de combatientes. Entre estos grupos de combatientes tenemos a las milicias chiíes que están principalmente respaldadas por Irán. Estas milicias chiíes están en contra del gobierno impuesto por Estados Unidos. Por supuesto, están en contra de la presencia de Estados Unidos en Irak, ¿no? Y al mismo, bueno, como es una milicia chií y por ende es enemiga también de el sunismo. ¿Uh? Este, esta milicia gobernará efectivamente en partes importantes de Irak, no en Irak, en partes importantes de Irak. Lo que sucede en Irak es terrible. No hay un gobierno que funcione, el gobierno no sirve para nada, y entonces hay regiones de Irak tomadas por las milicias chiíes
Y al mismo tiempo empezarán a surgir los que vimos en la clase pasada, que son todos los antecesores de Al-Qaeda en Irak y después de ISIS, ¿no? Que serán estos grupos también de milicias que se irán convirtiendo primero en Al-Qaeda en Irak, después en ISI, que es el Estado Islámico de Irak, y después finalmente evolucionarán en ISIS, que es el Estado Islámico de Irak y Siria, ¿no? Eh, ISI en su momento e ISIS después también fueron gobierno real y efectivo en muchas zonas de Irak y de Siria, en donde no había un gobierno funcional, había un gobierno oficial, pero no había un gobierno funcional como en México, que también tenemos un gobierno oficial que no sirve para nada. ¿No? Más dramático, por supuesto, ¿no? Con regiones verdaderamente importantes controladas por estas diferentes milicias. Entonces, todo el sistema propagandístico educativo empezará a fortalecer esta figura del mártir, ¿no? Esta figura del mártir que en el chiismo, como vimos, es históricamente eh, reforzada y tiene un peso muy importante dentro de la misma religión por el martirio de los imanes, ¿no? Y entonces aquí lo que estábamos analizando es pues cómo estas milicias chiíes pues respaldan esta narrativa del martirio y consideran que todo combatiente caído enfrentándose con ISIS o enfrentándose con Estados Unidos debe de ser glorificado como defensor de la fe, ¿no? Y aparecerán santuarios sagrados para estos personajes y se realizarán procesiones funerarias masivas en honor a estos personajes, ¿no? Y se incluirán los nombres de los mártires en medios y en escuelas y se vincula su sacrificio con la defensa de la nación chií global. La revolución islámica ahorita está muy tranquila, pero la revolución islámica es expansiva. ¿Sí? Eh, en principio, la revolución islámica es expansiva, igual que en principio el panarabismo es expansivo, puesto que ambos hablan de la unión de todo el pueblo que está disgregado por diferentes países. El, el, el pueblo chií, los creyentes del chiismo, eh, están en Irán, donde ya tienen un gobierno basado en la revolución islámica, pero también están en Irak. Entonces, para ellos, la revolución islámica debe de llegar a Irak. Por eso están las milicias chiíes en Irak después de la caída de Hussein. Y hay chiismo en Siria, y hay chiismo en Egipto, y hay chiismo en Líbano. Y entonces la revolución islámica se tiene que expandir hasta lograr unificar a todo el pueblo chií. Por eso es la nación global que va mucho más allá de Irak, ¿no? Y por supuesto el panarabismo pues tiene la misma razón y la misma dinámica. Aquí no los une la religión, los une la raza, los une el ser el pueblo árabe, ¿no? Me encanta porque ahora el gobierno, el discurso moderno del planeta pretende decir que las razas no existen. Me encanta ese discurso tan estúpido y absurdo. Este, pero los árabes saben que las razas sí existen y que por ende el pueblo árabe debe de unificarse en este concepto pan-arabista, ¿no? Entonces, esa es la situación de, Irak. La situación de Irak es muy compleja a partir de la caída de Saddam Hussein y por eso pues, hay un discurso ahí múltiple, ¿no? Uh -huh. Pero el dato curioso es que todos usan el martirio como herramienta política, ¿no? Este martirio usado como herramienta política refuerza a todas las identidades sectarias y narrativas, ¿no? Este,
que son víctimas y que tienen que defenderse de su opresor. Aquí el martirio ya no importa si se maneja en este concepto religioso. Por supuesto, el martirio más fuerte siempre será el martirio religioso, ¿no? ¿Por qué es el martirio más fuerte? Porque es el que garantiza el premio, el premio eterno, ¿no? Y ahí sí, tanto el cristianismo como el islam tienen esta figura. No sé si lo tiene el judaísmo, la verdad. Habrá que investigar si el judaísmo también tiene la figura del mártir, como este ser que murió en defensa de su fe y que por ende está en el cielo y no hay cuestionamiento al respecto. Sí la tienen, pero como que no a nivel individual, no a nivel de un individuo mártir, sino a nivel de todo su pueblo. Un mártir que por las persecuciones y los pogromos y todo eso, pero sí manejan la idea del martirio. Ok, ok, mira, de ellos la verdad no estaba seguro cómo lo manejaban, ¿no? Me da esa impresión, yo no, nunca he oído así de, algo, de un San Moisés, pues, mártir o algo así, no. Exacto, pues Pero sí de su pueblo completo, ¿no? Entonces, sí, de su pueblo completo, sí, y si efectivamente. vemos Nabucco de Verdi, pues es eso, ¿no? Pues sí, pues sí, ahí está interesante. Pero sí, entonces el martirio religioso tiene esa garantía, ¿no? El que murió en defensa de su fe está en el cielo, punto. Pero también el martirio nacionalista, ¿no? Los mártires de la nación, como los manejó el propio Hussein. Entonces, el martirio tiene esta función bien interesante, ¿no? Somos el pobrecito pueblo oprimido, no importa si es Shi, si es kurdo o si es suní. El martirio siempre manejará, o si es judío, el martirio siempre manejará el mismo concepto, ¿no? Nosotros, pobrecito pueblo oprimido. Y como pobrecito pueblo oprimido, nos tenemos que defender. Bueno, es el discurso de Israel en este momento, clarísimo, ¿no? Nos tenemos que defender. Y lo único que estamos haciendo es defendernos de los malos. el, el, la víctima versus su opresor. ¿No? Quien muere por el régimen es incuestionable. ¿No? Esto facilita la movilización armada y la justificación de cualquier guerra o cualquier tipo de intervención, ¿no? Todos se están defendiendo. Los sunnis, eh, en cuanto cae el gobierno de Hussein, el chiismo mayoritario en Irak, pues toma un control muy importante. Hay grandes milicias chiíes, hay muchos chiíes dentro del ejército oficial, muchos chiíes dentro de la policía oficial, y los hay por una razón muy simple, porque son la mayoría, ¿no? Este, entonces, el sunismo inmediatamente maneja el discurso, perdón, de cómo el chiismo se apoderó del gobierno y ahora se está dedicando a reprimir a los sunis. Por ende, los sunis se están defendiendo y son mártires. El chiismo manejará como históricamente fueron, a pesar de ser mayoría poblacional, como históricamente fueron sometidos y separados del poder por los sunnis. Entonces los sunnis son los malos y los chiitas solamente se están defendiendo y hay que defenderse del opresor, que es cualquier milicia suní, Al Qaeda, ISIS o Occidente, representado clarísimamente por Estados Unidos, ¿no? O los kurdos, que esos pobres, la verdad es que sí han sido siempre el pueblo más pisoteado y más violentado en la zona, porque desgraciadamente están entre fronteras. El pueblo kurdo está entre Turquía, Irak, Irán y me falta otro.
pero y no existe una nación kurda, y para acabarla de fregar, son seminómadas. Entonces es una grave problemática porque además cruzan fronteras dentro de lo que ellos consideran su nación. Y pues han sido un pueblo verdaderamente violentado y atacado. Pero entonces el kurdo también utilizará el discurso de el kurdo mártir y también por ende tiene que defenderse y también por ende tiene que destruir al enemigo. ¿No? Entonces, este concepto de martirio se resignifica de una manera importantísima en Irán y en Irak como una herramienta muy poderosa de movilización ideológica, de cohesión social, de legitimación política, ¿no? Claro, tiene raíces teológicas profundas, pero al final lo que va haciendo es que se vincula a diferentes estrategias estatales, milicianas, de control, de propaganda, ¿no? Y por eso tenemos mártires del Islam, mártires del chiismo, mártires del sunismo, pero también tenemos mártires de la causa árabe, mártires de la nación, ¿no? Ujú. Y pues a este es el concepto al que van a recurrir ambos países y este es un concepto que se va a volver una herramienta bien importante en el terrorismo. Claro, para esto hay que cambiar la historia y cambiar la memoria colectiva, ¿no? Ujú. Este, para esto hay que escoger muy bien qué se cuenta y qué no se cuenta. ¿No? Porque el pueblo mártir nunca puede ser el pueblo malo, el pueblo agresor. Ellos siempre tienen que ser el pueblo que se defiende. Por lo que, pues, obvio, se silencia la historia, ¿no? Y se oficializa lo que se quiere oficializar. ¿Mm? Silenciar hechos históricos que permita ocultar errores, ocultar crímenes, ocultar fracasos, legitimar el presente mediante un pasado más conveniente, desactivar el disenso, desactivar la crítica social, ¿no? Entonces Irán, por ejemplo, ¿no? Dentro de la defensa sagrada, exalta el martirio, exalta la resistencia durante la guerra, pero se ocultan, se minimizan las purgas internas que hubo en contra de disidentes de la revolución durante el conflicto, o el uso de niños soldados, los llamamos los niños mártires, entonces ya no fueron seres violentamente utilizados en la guerra, sino pues niños mártires, ¿no? Ellos decidieron aceptar este martirio, se maquillan las cifras de bajas, ¿no? En ofensivas que son muy costosas, humanamente muy costosas, las llamadas olas humanas, que se acuerdan, las comentamos cuando hablamos de la revolución islámica, ¿no? La gran fuerza de la revolución islámica fue el tener una cantidad monstruosa de personas dispuestas a morirse. ¿No? Y todas las tensiones internas, pues esas no existieron, desde luego, ¿no? Y pues la guerra nunca se prolongó más allá de la autodefensa. Durante el régimen de Saddam, el Estado negó sistemáticamente el uso de armas químicas contra Irán y contra la población kurda. Eso nunca pasó. Las pérdidas humanas masivas que pues fueron victorias tácticas, ¿no? No hubo pérdidas. De hecho, es muy interesante porque inmediatamente ambos estados se promueven a sí mismos como el ganador de esta, de esta guerra.
¿no? La prolongación innecesaria de la guerra, no, eso tampoco sucedió. Para que el martirio funcione, pues hay que callar, hay que modificar, hay que cambiar, porque hay que presentar siempre al pueblo como víctima, ¿no? Y por eso, pues cada uno de los pueblos maneja su discurso oficial y se calla lo que no conviene que se sepa. Después de 2003, ¿no? El nuevo régimen Xi también se calla todas las represalias sectarias cometidas después de la caída de Saddam Hussein, ¿no? La corrupción y el colapso del Estado, que es lo que facilitó la aparición de ISIS, los abusos de las milicias chiíes en las zonas sunitas. Entonces, cada pueblo tiene que escoger claramente qué es lo que no sucedió y cada pueblo tiene que crear su propio revisionismo histórico, ¿no? Lo que convierte a la historia antigua y reciente en un arma bien interesante, ¿no? Se acabó mi café. En un arma bien interesante, ¿no? Eh, um, Porque pues a partir de este pasado reciente o más antiguo, pues es desde el que tenemos que construir nuestra narrativa y que construir a nuestros países, ¿no? Y pues este revisionismo histórico importantísimo, porque este revisionismo histórico es lo que irá haciendo la adaptación según la ideología dominante, ¿no? Y entonces es la adaptación en museos, en instituciones públicas, que se omiten ciertos actores o ciertos hechos en el manejo de redes sociales y medios de propaganda que tergiversan los acontecimientos para favorecer el discurso político del momento. ¿Mm? ¿No? De ahí está esta importancia brutal, ¿no? De tener un texto oficial de cómo se debe de enseñar la historia. Digo, ya estamos analizando el caso de Irán y de Irak, pero es interesantísimo a nivel cualquier país, cómo se elige qué es lo que históricamente se le debe de enseñar a cada pueblo, a cada personaje, ¿no? Por ejemplo, no sé si saben, pero en Alemania está prohibido enseñar la Segunda Guerra Mundial con cualquier, eh, um, con cualquier concepto que pueda parecer orgullo alemán. El, el niño alemán tiene que aprender a avergonzarse de la Alemania nazi y por ende tiene que aprender a avergonzarse de todo lo que hizo Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa interesantísima que veía hace poquito, resulta que en el colegio alemán en México, los profesores alemanes pueden dar cualquier materia excepto historia. Los profesores alemanes no pueden dar historia. No vaya a ser que les enseñen a los niños a sentirse orgullosos de Alemania, ¿no? En Rusia, la historia oficial dice que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial y que sin la intervención de Rusia, los nazis se hubieran apoderado del mundo. Mismo discurso que utilizan los gringos en cualquier clase de historia, por supuesto, ¿no? ¿Mm?
Y en México, pues nos siguen enseñando a estar encabronados con los españoles. Entonces, el manejo de lo que se debe de enseñar, pues en cada país es importantísimo, ¿no? Ujú. En ambos países también la guerra contra ISIS también ha sido mitificada, ¿no? Eh, los únicos violadores de derechos humanos son los malditos de ISIS, ¿no? Nadie más lo hizo nunca. Los desplazamientos forzados que se dieron a partir de esta guerra contra ISIS, que en muchos lugares obligó a expulsar a todo sunita de una región, no vaya a ser que se una a ISIS, y todos los abusos de poder y represión que se dieron en estas guerras, pues también han sido perfectamente calladitos en la enseñanza histórica de cada uno de cada uno de los lugares, ¿no? Ujú. Este, historiadores, cineastas, escritores, activistas, eh, que han intentado romper con el relato oficial, pues inmediatamente enfrentan censura estatal o religiosa, ¿no? Este, riesgos de persecución o aislamiento, falta brutal de acceso a archivos y fuentes que puedan demostrar lo que no sea el discurso oficial. Ahora, con todo, es curioso que tanto en Irak, bueno, que sobre todo en Irak, está naciendo un movimiento juvenil muy interesante que busca reconstruir una memoria de una forma más plural, más crítica, más abierta al diálogo, y que están empezando a hablar de un pueblo iraquí, que está cabrón hablar de un pueblo iraquí porque Irak fue dibujado con un lápiz por Inglaterra y, y, y Francia, ¿verdad? Pero que han empezado a hablar de, a ver, somos iraquíes, no importa si eres suní, si eres chiita, o si eres kurdo, o si eres árabe, somos iraquíes. Y este discurso está empezando a nacer a partir de una serie de manifestaciones que se dan en el 2016, me parece, este, pues buscando una reconstrucción de un estado iraquí. Pero bueno, me les estoy adelantando a las diapositivas. ¿No? Entonces, toda la memoria histórica en Irán y en Irak pues queda marcada por estos recuerdos exaltados, por los silencios impuestos, por una serie de vacíos narrativos y de revisionismos oficiales que impiden una comprensión plena del pasado, que dificultan la construcción de una memoria colectiva que pueda incluir a todas las víctimas, ¿no? Y que pues de alguna manera pueda lograr la reconstrucción, principalmente de Irak. Irán, en este caso, tiene, pues no sé si la ventaja, pero bueno, tiene la situación de, pues como nación está muy claramente establecida porque hay un gobierno, que es el gobierno de la Revolución Islámica, ¿no? Este, que por supuesto es un gobierno que tiene muchos defectos de imposición, persecución, y falta de libertades, pero bueno, que de una u otra manera mantiene a un pueblo iraní y que de una u otra manera mantiene una identidad iraní, porque sí hay una identidad iraní muy importante de Irán con el chiismo y de Irán con el pasado persa. El uso del pasado, desde luego, para poder legitimar los regímenes y legitimar las milicias, ¿no? Tanto en Irán como en Irak, ¿no? Y en muchas sociedades post-conflicto, pues el pasado no es un campo de estudio, es un campo de batalla ideológica. Entonces, utilizan los diferentes episodios históricos para justificar su poder actual, para movilizar el apoyo popular o para demonizar al enemigo.
reescribiendo un relato, pues según la visión del mundo. En la República Islámica, pues sí, la revolución de 1979, la guerra entre Irán e Irak, pues son los pilares de la legitimación del gobierno, pero también la identificación con el pasado preislámico, con el imperio persa, ¿no? Que se usa para hablar de la grandeza nacional del pueblo iraní, y siempre resaltando este hecho: ellos no son árabes, ellos son persas, creyentes del Islam, pero específicamente del Islam chiita, ¿no? Que está separado del concepto de la mayoría de los árabes, ¿no? El régimen se presenta como un heredero de un linaje de resistencia que viene desde Kerbala, 680 después de Cristo, hasta la Revolución Islámica. Y se glorifican a todas las milicias aliadas como Hezbollah, como las fuerzas de movilización popular en Irak, ¿no? Todo esto continuando con este legado de los mártires de guerra. En Irán, además, pues esto es marcadísimo, puesto que en Irán, pues la formación ideológica proviene claramente del gobierno, ¿no? ¿Para qué sirve esta formación ideológica? Para tener nuevos cuadros revolucionarios, para legitimar el intervencionismo regional o internacional en defensa del Islam, y para asimilar el pasado chií y nacionalista en una narrativa unificada, ¿no? Ser chií y ser persa van van de la manita. Irak, pues como habíamos dicho, ¿no? Irak por su parte, pues se identifica nada más ni nada menos que con Babilonia, ¿no? Saddam utilizó el pasado glorioso de Babilonia, ¿no? Y luego lo unifica hacia el Islam árabe como el símbolo de una continuidad nacional que viene desde la antigua Babilonia, pasando por la gloria de los califatos, hasta heredarle a Irak todo este potencial maravilloso de los babilonios y de los árabes, que por supuesto, si sabemos un poquito de historia, no son lo mismo, ¿no? La guerra entre Irán e Irak se presenta como la defensa de la civilización árabe en contra de la barbarie persa, y se utiliza esta enemistad histórica que lleva miles de años entre los persas y los babilonios, ¿no? Desde la conquista del imperio persa, la imposición del imperio persa. Las campañas contra kurdos y chiíes pues se justifican como defensa de unidad nacional. Ellos no son árabes, por ende, pues no, no son parte del pueblo, ¿no? A partir de 2003 se tiene que romper con esta ideología que se viene arrastrando desde Babilonia, y se tiene que recurrir nuevamente al martirio histórico de los chiíes, a la opresión que vivieron bajo el gobierno de Saddam Hussein, ¿no? Que esto les da el derecho a gobernar verdaderamente este pueblo. ¿Mm? Resaltando pues otra vez todo el concepto de las milicias chiíes, del martirio y de todo y de toda esta situación. En Irak las milicias chiíes no pueden unificar, no pueden unirse a este concepto de nación persa, puesto que ahí sí es un chiismo árabe. ¿Mm?
En todas estas sociedades, las milicias, los diferentes tipos de milicias, van construyendo todas las narrativas paralelas al Estado, ¿no? El combatiente militar se presenta como un personaje sagrado y patriótico, ¿no? Sus miembros son tratados como mártires y como héroes, ¿no? Incluso por encima de los ejércitos estatales, ¿no? Y pues se omiten todos los contenidos de abuso, desde luego. En cada región donde gobiernan este tipo de milicias, pues cualquier censura, cualquier crítica, por supuesto, queda automáticamente prohibida, ¿no? Ujú. Em, ¿Cuál es el problema de este uso del pasado? Pues toda la instrumentalización del dolor histórico que no permite que exista un proceso de reconciliación. Ujú. El bloqueo de la crítica y el pensamiento histórico plural, pues tenemos una historia que es la que se tiene que enseñar y que se tiene que aprender, ¿no? El retorno continuo de estos ciclos de violencia, porque se justifica todo nuevo conflicto en base a los agravios del pasado. ¿Mm? Y la pérdida de confianza en las instituciones, cuando pues la historia se convierte en un arma política, ¿no? Es una forma muy interesante de construir el poder, de movilizar las identidades, de sostener toda una estructura de violencia entre ambos pueblos, ¿no? Cada uno de ellos utiliza la historia profundamente politizada para poder entender esas narrativas y para poder mantener estos conceptos de quién es amigo y quién es enemigo. Ujú. Toda esta educación y religiosidad, pues como los grandes medios de movilización, ¿no? En contextos como en Irán e Irak, la movilización política y militar en realidad empieza mucho antes del conflicto armado, se construye en las aulas, a través de los medios de comunicación, a través del discurso religioso institucionalizado, con gobiernos, pues claro, sumamente autoritarios, sea el gobierno laico de Saddam Hussein o sea el gobierno religioso de los ayatolás. En Irán, claro, además en Irán los principales centros de educación son las madrazas, ¿no? Eh, um, en Irán no solamente no hay una división entre gobierno y Estado, ¿no? No hay ni siquiera una división entre universidad y religión. Forzosamente la, forzosamente la educación en Irán incluye el concepto islámico religioso del chiismo, ¿no? Es la chamba de los ayatolas, ¿no? Que incluso los contenidos universitarios, o sea, yo quiero estudiar ingeniería, pero incluso el contenido universitario de ingeniería no pueda dejar de lado los conceptos religiosos del Islam, ¿no? Y en la misma universidad se estudie en base a esta religión, en base a esta historicidad. Entonces, la madrasa es eso, la madrasa es la universidad en Irán, que están íntimamente vinculadas. Las madrasas eran en realidad los centros de enseñanza religiosa del Islam, donde los imanes hablaban de religión y donde el pueblo asistía a escuchar al imán. Hoy en día, madrasa y universidad es lo mismo, ¿no? Entonces, un aparato ideológico estatal miliciano muy bien armado, ¿no? Reproduce
una visión del mundo perfectamente alineada con cada régimen, crea una adhesión emocional identitaria y legitima la violencia como defensa de valores superiores. Entonces, en Irán, pues tenemos un sistema educativo profundamente ideologizado, ¿no? Con libros de textos 100% centrados en la revolución islámica, en el martirio, en la defensa sagrada y en la figura del líder supremo, ¿no? Instrucción religiosa en todas las escuelas y universidades y formación de valores de resistencia, obediencia y antiimperialismo. En Irak, con Saddam Hussein se promueve el nacionalismo árabe y militarista, y después de 2003 el sistema educativo en realidad se fragmenta, según sean regiones chiíes, sunis o kurdas, y cada uno de ellos modifica los círculos, modifica los contenidos en base a sus intereses locales o sectarios, ¿no? Las milicias también influyen en escuelas y universidades. Entonces, todo el sistema genera un espacio de adoctrinamiento informal. En Irán está muy bien manejado desde el gobierno, en Irak está sumamente fragmentado, ¿no? En Irán hay un poder central perfectamente establecido, en Irak hay un desastre, ¿no? Lo hay desde el 2003 hasta la actualidad. Medios de comunicación, ¿no? Eh, um, Tanto en Irán como en Irak, las milicias han invertido en cadenas de televisión, en redes sociales, en producciones cinematográficas que difunden todos sus contenidos polarizantes, nacionalistas o religiosos, que glorifican los martirios, la lucha armada, los líderes carismáticos, ¿no? Que censuran y manipulan los hechos históricos según su narrativa, ¿no? Dos cadenas televisivas importantísimas, Alam Press TV en Irán, este, que está manejado por, por las milicias chiíes principalmente, ¿no? Y que pues hablan de la defensa del régimen y de una propaganda antioccidental, ¿no? Eh, Al-Adab al-Forat, manejado por milicias chiíes iraquíes que se dedican a heroificación de milicianos y demonización del sunismo. Entonces, ambos grupos invierten en tener sus propias televisoras y desde luego, bueno, pues toda la influencia en TikTok, Telegram, YouTube que se utilizan para viralizar mártires, discursos religiosos o ataques militares. Hay un estudio hoy de las redes sociales interesantísimo, este, que se llama la microaguja hipodérmica. ¿Sí? En algún momento, cuando se empezó a estudiar el poder de los medios, pues se creó la llamada teoría de la aguja hipodérmica, que básicamente decía que los medios tenían un poder impresionante sobre la población y que prácticamente los medios nos vendían exactamente lo que a ellos les daba la gana y nos hacían creer y nos hacían pensar tal cual ellos querían. Poco a poco la investigación en comunicación fue avanzando a decir, no, no es cierto, los medios no tienen tantísimo poder. Y hoy hay una teoría interesantísima que se llama la microaguja hipodérmica. Si ustedes se fijan en sus redes sociales, es muy curioso porque todo lo que encuentran es similar a su pensamiento. Esa es la microaguja hipodérmica. Todo lo que yo encuentro en mis redes sociales está diseñado para reforzar mi propio pensamiento. Y entonces, cada vez más nos enfrentamos menos a opiniones diferentes a la nuestra. Y véanlo en las redes sociales, es interesantísimo.
todo lo que aparece en tus redes sociales tiene una similitud increíble con tu forma de pensar. Y a la vez fomenta la intolerancia, ¿no? Hacia las diferentes opiniones. Claro, porque cada vez nos enfrentamos menos a una opinión diferente a la nuestra, ¿no? En ambos países, la religión se usa como mecanismo de movilización y control, ¿no? Clero oficial alineado o con el régimen o con las milicias. Otra vez, aunque en Irak no existe un gobierno religioso, pues la realidad es que en Irak tampoco existe un gobierno, ¿no? Hay un gobierno oficial, pero nada más. Entonces, no hay un gobierno religioso, pero sí hay un clero oficial en cada región iraquí, según la milicia que verdaderamente gobierne en esa región en particular. Hay un clero oficial que está perfectamente alineado con el régimen, ¿no? Este, que utilizan sermones, rituales y celebraciones religiosas como espacios de adoctrinamiento colectivo, mezquitas y centros religiosos como espacios de reclutamiento y formación ideológica, ¿no? Este, por eso el régimen de Hussein, por ejemplo, tenía tanto miedo de de los lugares sagrados del Islam chií que estaban en territorio iraquí. Por eso la peregrinación de, de los creyentes chiitas a estos lugares de peregrinación y de importancia para su propia religión eran perfectamente vigilados por el gobierno, ¿no? Porque pues son vistos como estos centros de adoctrinamiento, ¿no? Las mismas conmemoraciones religiosas como Ashura o como la peregrinación a Kerbala, precisamente este tipo de movimientos son las ocasiones para reafirmar el rol del mártir, la necesidad de una resistencia, la unidad frente a un enemigo histórico, ¿no? Entonces, todo este aparato produce a ciudadanos que identifican su historia y su religión con una lucha permanente, que ven al otro, sunita, chií, laico, extranjero, como un enemigo existencial, que están menos expuestos a visiones alternativas porque hay uso de censura y adoctrinamiento, este, que impiden la emergencia de una cultura democrática que pueda ser verdaderamente funcional. Entonces, lo que habíamos dicho hace rato, no, la movilización no empieza en las armas, la movilización empieza en las escuelas, ¿no? En los medios de religiosidad institucionalizada, que es lo que modela conciencias, legitima, construye enemigos, ¿no? Entonces, pues todo este aparato ideológico ha sido perfectamente bien utilizado, ¿no? Y les digo, estamos viendo a Irán, a Irak, pero también, pues cuando se dio la guerra del Golfo, este, fue la primera guerra que tuvimos televisada en tiempo real, si se acuerdan, ¿no? Y ahí pues es donde se empezó a demonizar a Saddam Hussein como un loco fanático religioso que iba a destruir al mundo y había que ponerle un alto urgentemente. Y luego, pese a que se gana esa guerra, Saddam Hussein se queda en el gobierno de Irak, ¿no? Y entonces años después, pues vuelve a tener la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, en donde Bush quiere destruir definitivamente el régimen de Hussein y lo logra, ¿no? Y pues cómo se maneja también toda esta
ideología a través de los medios de comunicación, el concepto del eje del mal, el Irak peligrosísimo porque se está enriqueciendo en uranio y puede producir bombas atómicas, y si Irak produce bombas atómicas, la existencia del planeta está en peligro. Las bombas atómicas de los otros países son inocuas, son inofensivas. Problema que Irak vaya a tener una, ¿no? Irak, Demonización. ¿no? Irak o Irán. En el momento de Bush, el Irak. discurso era contra Irak. Ellos también tenían su programa de armas nucleares, entonces. Si se acuerdan, la Segunda Guerra del Golfo, en la que Estados Unidos va prácticamente solo, cuando se enojan tanto con los franceses que a las papas a la francesa les cambian el nombre y les ponen American Fries, este, porque Francia decide pues, que no va a la guerra, ¿no? El discurso gringo, porque ahí sí es gringo por completo, porque incluso la ONU dice no es cierto, el discurso gringo es que Irak está manteniendo un programa de fabricación de armamento nuclear. Irak dice que no, y después de destruir a Irak y de tumbar a Saddam Hussein, jamás se logra presentar una sola prueba que demuestre que Irak estaba compitiendo en una carrera armamentística nuclear. Pero el discurso que nos fletamos todos en los medios de comunicación de esa época fue que Saddam Hussein era una amenaza para el mundo y que si Saddam Hussein estaba fabricando armas nucleares, eso ponía en peligro la existencia del planeta, ¿no? Y es un discurso muy, muy interesante porque dices, bueno, y las demás armas nucleares, no, esas no porque le pertenecen a países muy responsables, que nunca las van a usar, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, China, la India, y no sé cuáles me faltan. Rusia, ¿no? Rusia, obviamente, Rusia, desde luego, ¿no? Ujú. Este, entonces, pues este discurso, ¿no? La lógica del enemigo absoluto, ¿no? Hay que demonizar al otro, ¿no? Saddam Hussein era el mismísimo demonio. Ujú. Y hoy por hoy el demonio está en Irán, ¿no? Y, y, y fíjense, pues la guerra cada vez es más en el ámbito de la propaganda, es muy interesante, ¿no? Donald Trump sale inmediatamente a decir que el mundo es un lugar más seguro gracias a que Estados Unidos destruyó el programa militar atómico de Irán. Y al ratito sale Irán a decir, no nos hicieron ni cosquillas. Nuestro programa sigue intacto. Irán sigue buscando y sigue haciendo su enriquecimiento de uranio para poder producir armas nucleares. Y la verdad, no tenemos ni la más remota idea. El señor Trump promete que destruyó el programa iraní y que dejó a Irán sin ninguna posibilidad de fabricar armamento nuclear, mientras que Irán dice, no nos hicieron ni cosquillas estos tarados, y seguimos teniendo la posibilidad de producir armamento nuclear. ¿Quién dice la verdad? Pues ni la más remota idea, ¿no? Pero bueno, la demonización el otro para generar cohesión interna frente a la amenaza externa o interna, ¿no? Este, eludir responsabilidades políticas, viendo siempre la culpa del enemigo y deshumanizar al adversario, ¿no? Justificando su exclusión, su
eliminación absoluta. Todo individuo que vive en la franja de Gaza es un maldito infeliz terrorista que pertenece a Hezbollah. No importa si es un niño recién nacido, no importa si es un enfermo en un hospital. Todo personaje que vive en la franja de Gaza es el diablo y hay que destruirlo. Los enemigos, ¿no? Para el régimen iraní, precisamente, este enemigo demonizado al que hay que destruir es Estados Unidos, el gran Satán, ¿no? Israel y Arabia Saudita. ¿No? Además, Israel, con este discurso religioso interesantísimo, de la caída de Israel depende que el mundo pueda evolucionar para que el imán oculto pueda manifestarse. Estados Unidos es reconocido como el gran Satán. Ese es el título que Irán le da a Estados Unidos. ¿No? Entonces, pues el discurso religioso es clarísimo y la deshumanización del enemigo pues es clarísima, ¿no? Todos los gringos son el diablo. A nivel interno, pues desde luego todos los disidentes liberales o laicos, pues son inmediatamente catalogados como agentes del enemigo. Quien no esté de acuerdo con cómo manejó la guerra Israel es un maldito antisemita que odia a los judíos. Quien no esté de acuerdo con cómo se maneja el régimen iraní es un agente del enemigo. ¿Estás conmigo o estás contra mí? No puede haber medias tintas, ¿no? No puede uno simplemente opinar que las cosas no se están haciendo de la mejor manera, ¿no? Es el extremismo absoluto. No estoy de acuerdo con lo que hizo Israel. Él es un antisemita desgraciado que odia a los judíos. No, espérame, nada más no estoy de acuerdo en cómo actuó Israel. ¿No? Un iraní que dice deberíamos de tener más libertades, es un agente del enemigo, es un infiltrado o de los judíos o de los gringos, pero es un agente del enemigo. Y desde luego, pues la figura del líder supremo, ¿no? La exaltación de la figura del líder supremo, que tiene que ser prácticamente un santo, desde Khomeini hasta Khamenei, ¿no? Se presenta como el guía espiritual, el guía político, de sabiduría incuestionable. La imagen, su imagen debe de aparecer en escuelas, oficinas públicas, marchas, celebraciones religiosas y se le atribuyen virtudes casi proféticas, ¿no? Su figura se convierte en un símbolo del sistema en sí, por eso no se puede estar en desacuerdo con el gran líder. Porque el gran líder es el santo, es el personaje que mantiene viva a la nación. Sin él, los enemigos nos destruirían. ¿No? Entonces, por eso, pues cada uno maneja, ¿no? En Irán, pues es a partir del discurso religioso, en Irak, pues es a partir del discurso nacionalista, ¿no? Pero cada uno se va presentando en esta figura mítica, ¿no? Saddam Hussein era el nuevo Nabucodonosor, el protector del mundo árabe. ¿No? Y también, pues, omnipresente, ¿no? En murales, monedas, libros, discursos políticos, estatuas por cada esquina de Irak, ¿no? El símbolo del nuevo Irak fuerte. Y por eso a la hora de derrotar a su régimen, a la vez hay que destruir el símbolo, ¿no? Y entonces hay que tirar esculturas, hay que
quemar imágenes, ¿no? Y luego cada milicia que se apodera de Irak también creará el culto a a cada uno de estos personajes, ¿no? Muqtada al-Sadr, cuya imagen aparece en todos los barrios chiíes como el símbolo de la justicia popular, ¿no? Pues, cada uno de estos ayatolas, cada uno de estos líderes, cada uno de estos personajes, pues será de esta manera perfectamente mitificados. La situación de Irak, chiíes contra sunitas, kurdos contra árabes, laicos contra religiosos, ¿no? Este, todo el discurso de cada milicia para generar al traidor interno como una amenaza constante. Así apareció y así se convirtieron en enemigos, ¿no? Pero así van apareciendo grupos como Al-Qaeda o como ISIS, ¿no? O como el Shi colaboracionista con Irán y por ende corrupto, o como el maldito laico occidentalizado que traiciona los valores. El kurdo es separatista, ¿no? Entonces, todas estas figuras hechas para generar miedo, polarización y violencia. Mm, En Irán, pues ya vimos mucho cómo se maneja el concepto del shiismo, ¿no? Ujú. Igual a partir del líder supremo religioso, de la creencia, de la imposición. Este es el ayatolá actual, ¿no? Y igual que Khomeini en su momento, ¿no? La figura aparece en absolutamente todas partes, ¿no? Un Estado vinculado con la religión, pero con una estructura moderna, es lo que pretende ser Irán, ¿no? Pero pues un aparato de propaganda, educación que pues fortalece la visión chií del mundo. Y el modelo se debe de exportar, según ellos, a Irak, Líbano, Bahrein y Yemen. Bueno, de hecho, se exporta no se debe de exportar, se exporta a Irak, Líbano, Bahrein y Yemen, ¿no? Junto con el concepto, por un lado, religioso chií, por otro lado, nacionalista persa, ¿no? A su vez, Irán promueve un eje chií regional y entonces apoya a Hezbollah en Líbano, a las milicias chiíes en Irak y a los hutis en Yemen. Forma, maneja toda la formación religiosa y militar de clérigos combatientes, ¿no? Este, la justificación teológica es la defensa de los santuarios chiíes en Siria y en Irak. Por eso es necesario mantener estas tropas en Siria y en Irak. Ujú. Esto, pues, claro, siempre lo que va haciendo esto es politizar y extremizar, ¿no? Entonces genera adhesiones o rechazos entre los mismos chiíes, ¿no? Un sentimiento de identidad compartida, ¿no? O en el mundo sunita, pues la preocupación de que el sectarismo chií es una amenaza. En Irán, a partir del 2009 y después con las protestas del 2019 y 2022, va claramente apareciendo un grupo de jóvenes que cuestiona el uso político del Islam.
Por supuesto, estas movilizaciones han sido violentamente reprimidas por el gobierno, obviamente, ¿no? Pero se va viendo pues, que empieza a surgir una una oposición ideológica importante, en un concepto más nuevamente de un gobierno laico. Y en Irak, también, pues la búsqueda de una identidad iraquí, de una identidad común posconflicto, pues también está empezando a surgir de una manera interesante, ¿no? Este sectarismo iraquí, con esta división tan clara entre suní, chiismo y kurdos, eh, pues empieza la pregunta de poder reconstruir una identidad colectiva que no se base en la exclusión del otro, que no se base en sunita, chiito o kurdo, ¿no? Las, lo que han sido las identidades impuestas finalmente han fracasado. En Irak, claramente, ¿no? Basaísmo, islamismo, sectarismo no han logrado sostener un proyecto de nación que dure lo suficiente. Cada proyecto ha caído dentro de Irak, ¿no? Este, ¿Por qué? Pues porque hay una polarización y una politización muy fuerte entre estas diferentes sectas, grupos, ¿no? Todo presencia de milicias armadas, una propaganda muy fuerte en contra del otro, ¿no? Influencia extranjera. Irak, además, pues por supuesto, tiene la influencia iraní que pretende expandir la revolución islámica, la influencia de Estados Unidos que pretende imponer su propio régimen de gobierno, aunque es muy notorio que el interés en Irak en este momento está perdido, ¿no? Pero además Turquía, que ve como una amenaza el empoderamiento de los kurdos en Irak, y Arabia Saudita, que por su parte apoya al sunismo dentro dentro de Irak. Entonces, Irak, pues además tiene influencias extranjeras por todas partes, ¿no? Grupos extranjeros por todas partes que pretenden de una u otra manera intervenir, pero también en Irak empieza a surgir un movimiento juvenil interesante. En Irak también las protestas se dan en 2019 y 2020. Sí, grupos mayoritariamente chiíes, pero con un mensaje antisectario, ¿no? Mayoritariamente chiíes, yo digo y opino, creo, obviamente, ¿por qué? Porque la mayoría de la población es chií, ¿no? Pero movilizaciones de jóvenes que se han dedicado a manifestarse en contra del sectarismo y en favor de un Irak que termine con estos conceptos de sectarismo, de cuotas, y que genere una nacionalidad iraquí. Eh, la guerra, la pobreza y el colapso del Estado, la corrupción que se vive actualmente, pues afecta de la misma manera a todas las comunidades, ¿no? Y esto pues, es lo que pretendería convertirse en la base para un nuevo relato nacional inclusivo, ¿no? Para un nuevo relato que pueda hablar de la nación iraquí, ¿no? Complicado porque en realidad históricamente Irak no tiene vínculos para ser una nación, ¿no? Pero bueno, pues buscando la creación de un Estado fuerte, justo, representativo, que garantice la inclusión de todos los grupos, que promueva una educación cívica común, que redistribuya los recursos de forma equitativa, que establezca un relato histórico plural de todos los pueblos que han convivido en esta región. Si esto se da, pues Irak podría empezar
a pensar en la aparición de una nación. Lo interesante, hay voluntad de ciertos grupos, lo complicado, obviamente, estas manifestaciones también han sido violentamente reprimidas. ¿No? Entonces, pues ahí dejamos a un Irak y a un Irán, ¿no? Pues con algunos intentos interesantes de reconstrucción y de cambio, ¿no? Ujú. Este, Pero se antoja difícil, ¿verdad? Que se concilien todos estos diferentes identidades y Se antoja difícil porque hay demasiados intereses del mundo, ¿no? Al final del día, la problemática de Irán e Irak es que han vivido entre imperios, religiones y petróleo. ¿No? Hay esfuerzos interesantes, por ejemplo, el ayatollah Ali al-Sistani, una de las figuras claves del chiismo iraquí, pues ha buscado iniciativas de reconciliación e incluso se juntó con el Papa Francisco en Irak en el 2021, ¿no? Buscando pues manejar algún mensaje de unidad que vaya más allá de la creencia religiosa, ¿no? Ahí están. Ujú. Muchas instituciones que han querido promover el diálogo, algunos programas educativos que han querido hablar sobre pluralismo y convivencia, ¿no? Pero sí, todos esfuerzos muy limitados, ¿no? Y pues rodeados al mismo tiempo de muchos intereses internacionales, ¿no? Finalmente, como dijimos, a Turquía no le conviene que los kurdos se empoderen en Irak. A Arabia Saudita no le conviene que el chiismo se empodere en Irak. Y a Estados Unidos no le conviene que nadie se empodere en Irak. Entonces, pues la situación está, está muy compleja, ¿no? Pero bueno, pues ahí están los diferentes intentos, ¿no? Se han creado comisiones para escuchar testimonios de víctimas, fomentar el perdón y la justicia, desactivar los deseos de venganza, ¿no? Ahora, pues, el reto pues, es que todo esto se pueda dar verdaderamente. Entonces, sí, se antoja como como sumamente complicado, ¿no? ¿Mm? Hay iniciativas limitadas, persisten, ahí están, rehumanizar al otro, romper las narrativas de odio, fortalecer una cultura de paz desde abajo que no venga impuesta desde ningún tipo de gobierno, ¿no? Buscar un diálogo interreligioso e interétnico en Irak, ¿no? Pues sí, es una necesidad urgente, hay algunos esfuerzos, demasiado, demasiado pequeños, pero aparentemente lo suficientemente ruidosos. Entonces, pues ahí dejamos ya la situación de Irán, Irak en este momento, ¿no? Hay un grupo de jóvenes muy importante que está, pues que son los que están generando movimientos interesantes, ¿no? Estos grupos, los manifestantes pues se han presentado como personajes que están cansados de estas guerras sectarias y de estas intervenciones extranjeras y que pues pretenden eso, ¿no? Pretenden que se pueda crear un, 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 un Irak unido, ¿no? Hay una sociedad civil que va tomando fuerza, protestas de 2011 y de 2019, uh-huh, este, pero pues que no sabemos hasta dónde terminen de despertar, ¿no? Ujú. Y vámonos hasta ahí, es la misma, las mismas manifestaciones, ¿no? Ujú. La protesta de octubre de 2019, perdón. Ujú. Este,
como decíamos, un movimiento fuerte, pero brutalmente reprimido, ¿no? La primera vez que hay un discurso antisectario, eso sí, ¿no? Y también pues está apareciendo otra vez músicos, cineastas y escritores, arte callejero, música de protesta, documentales de memoria colectiva, que lo que está buscando es pues cambiar el discurso de odio por un discurso de unidad, ¿no? Este feliz personaje es el actual presidente de Irak. ¿No? Este, pues que, bueno, pues es a quien le toca ahorita enfrentar toda esta problemática para, pues, crear o terminar, ¿no? Crear un Irak más democrático y funcional, o definitivamente, pues veremos la desintegración de Irak, porque los tres grupos tienen sus propias milicias, controlan sus propios barrios y funcionan de una manera paralela al gobierno o al desgobierno iraquí. Y ahora sí, pues hasta aquí llegamos hoy. Con esto terminamos bueno, con Irán e Irak, ¿no? Y pues a partir de la próxima semana ya nos arrancamos con Arabia Saudita. Y vale, pues Ujú. Muy bien, muy interesante, profesor. Ay, sí. bueno, Todo muy bien que haya cerrado con esta reflexión sobre la manipulación, pues, histórica de cada bando, ¿no? Que parece que estás hablando de de cualquier país, en realidad. el uso el uso de la historia, desde luego, ¿no? Pues, o sea, sí, estamos hablando de Irán y de Irak, pero si le vamos rascando, vamos viendo cómo cada país eh, pues manipula la enseñanza histórica en base a las necesidades políticas del momento, ¿no? Claro, Ujú. Ujú, sí, una cosa es muy lamentable. ujú.